Bien, aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por continuar con esta oferta alternativa de cada mañana desde la República Dominicana. Y vamos a recibir inmediatamente a Rogelio Cruz, el famoso sacerdote querido no solamente por los miembros de este programa, sino por una gran parte de la sociedad dominicana y por supuesto contrariado por otros sectores de la población que entienden que sus mecanismos y sus metodologías a veces no resultan lo más adecuado posible. Pero aquí lo tenemos justamente para conversar con él sobre los aspectos que nos preocupan a todos y sobre todo saber qué está pasando con el padre Rogelio Cruz. Buenos días, padre Rogelio. Bueno, buenos días. El programa lo dice todo el sol, ojalá que por lo menos el sol le salga, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cómo está todo? De La Vega a Santo Domingo, ¿no? Sí, sí, temprano, bien temprano. Y esto es un calvario realmente llegar. Cuando tú... Claro que hay otras alternativas también, pero cuando tú coges por ahí por el 9 a llegar hasta acá... ¿Y qué está haciendo Rogelio Cruz en La Vega, concretamente? La pregunta será, ¿qué no está haciendo Rogelio? Porque tú sabes que hasta este momento en La Vega, el tema transversal siempre ha sido Loma Miranda. Aunque sí, Loma Miranda está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 167-13, estas compañías siguen amenazando y esta compañía siempre están pendientes de qué pueden sacar o qué no pueden sacar. Y sobre todo, pues, estamos en eso. Pero desde La Vega también nosotros trabajamos desde la Fundación Padre Rogelio Cruz y sobre todo un espacio que tenemos bien interesante, la Iglesia del Pueblo, cristiano del siglo XXI, y ahora con un compromiso grandísimo que tenemos y es el 2 de diciembre que vamos a tener lo que es la cuestión de la consagración de Rogelio Cruz como obispo del pueblo. ¿Por qué? Porque incluso esta semana han salido unas informaciones que no obedecen a la realidad, no se corresponden con la verdad, sino que ha sido para desinformar totalmente. La gente tiene que entender, bueno, mi proceso ha sido el siguiente hasta este momento. Mucha gente conoce, sabe, pero otros desconocen. Yo estuve con los salesianos 37 años. De repente, más que de repente, han habido unas situaciones que iban marcando pues todo un camino, un historial de una persona comprometida. Los salesianos me expulsan de la congregación salesiana. Y me expulsan supuestamente por razones que... Pero la razón fundamental, yo comencé con el tema Miranda, es para que ustedes sepan, hasta el pueblo, la gente sepa hasta dónde llegan la influencia, por ejemplo, de estas compañías, de estas transnacionales que son malvadas. La sentencia que sostiene y mantiene a Miranda la obtuvimos a través de Fundación Padre Rogelio Cruz y organizaciones comunitarias. ¿Qué pidieron Falcondo, Extrataníquel, por ejemplo, a la congregación, a los salesianos en aquel momento, al superior de los salesianos en aquel momento? Que desapareciera totalmente de la faz de la tierra el nombre Fundación Padre Rogelio Cruz. ¿Por qué? Porque si desaparecía el nombre Fundación Padre Rogelio Cruz, automáticamente el asidero jurídico que sostiene la sentencia desaparecía y hoy esa gente lo hubiesen manchado pues a Miranda. ¿Y son tan permeables esas congregaciones religiosas? No solamente permeables, sino que por la plata vale el mono. Y esa gente todo, y esa gente todo lo compran y lo venden. Entonces la semana pasada salió la información de que Rogelio Cruz abandona la iglesia, que Rogelio Cruz pasa a un grupo religioso, en ese caso cismático. Totalmente falso, totalmente mentira. Nosotros seguimos formando parte de una iglesia católica, apostólica, no romana. ¿Usted quiere ser romano? No hay ningún problema. Una iglesia que nace en Brasil con un carácter nacionalista, fundada por don Carlos Duarte. Don Carlos Duarte fue un obispo ordenado, en ese caso, en Roma. Y entonces Carlos Duarte comenzó un trabajo totalmente de identificación con el pueblo y sobre todo de lucha contra los regímenes totalitarios en Brasil. Y Carlos Duarte entonces es expulsado, pero Carlos Duarte entonces funda lo que se llama esa iglesia católica apostólica. Yo tengo aquí para República Dominicana, no solamente República Dominicana, sino el Caribe. Entonces yo, cuando soy expulsado de los salesianos, ¿qué sucede? Estoy un tiempo viendo a ver qué iba a pasar conmigo. ¿Por qué? Porque mi vocación es innegociable, de servicio a la gente, constantemente. Y además,
la gente tiene que entender esto. A ti te ordenan sacerdote para siempre. Y la cuestión es, ¿cómo, si a ti te dieron algo para siempre, cómo de repente el mismo grupo que te dio algo para siempre se reúnen y dicen que ya tú no eres esto? Pues por lo tanto, con esa condición, yo digo, pero cuando la iglesia quite ese mandato de que tú eres curas para siempre, yo en ese caso pues reacciono de otra manera totalmente diferente. Entonces, al ser expulsado por los salesianos, me mandé en un tiempo, fundamos lo que es la Iglesia del Pueblo Cristiano del siglo XXI en La Vega, y de ahí trabajamos, seguimos con nuestro ministerio igual. Solamente que en este espacio es un espacio totalmente diferente. Cuestión de los sacramentos no se coge uno sentado por ellos, no se coge uno sentado por ellos. Nosotros en esa iglesia estamos bautizando en La Vega y de muchos pueblos los hijos de los pobres. Los que no quieren bautizar en otro sitio, nosotros los bautizamos. Y el registro oficial, perdón. Nosotros tenemos nuestros libros. No, pero nuestro luce un poco particular e individual. Esos libros son reconocidos por la autoridad, que es el oficial del Estado Civil que corresponda a la circunscripción. Nosotros lo que hacemos es bautizamos, por lo tanto, usted necesita un acta de nacimiento para nosotros desde allá inmediatamente te damos. Un acta de matrimonio, de bautismo, un acta de matrimonio, también en ese caso. ¿Y esas actas de matrimonio de ustedes las reconoce la oficialía, el Estado, el estamento oficial del Estado? Es que eso es cuestión del concordato, única y exclusivamente. Es una aberración de la Iglesia Católica Apostólica Romana, una aberración totalmente, de que por acuerdo de carácter institucional entre el Estado y el Estado Vaticano, o República Dominicana y la Iglesia Dominicana, tú tienes que, pero lo religioso no tiene nada que ver con cuestiones civiles. Sí. En absoluto no tiene nada que ver civil. Y a mí, por ejemplo, me están ofreciendo que lo hagamos y a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque sencillamente es como tú obtener un privilegio que los hermanos pueden obtener. A nosotros nos interesa en lo absoluto. Entonces, quedé un poco así en el aire. Me contactan de Brasil, entonces fui invitado a Brasil al el 17 concilio en Brasil. Entonces en Brasil recibo un nombramiento. La palabra es compuesta, nombramiento, de nombramiento. Yo le dije que no, que yo realmente, mientras yo no vine aquí a República Dominicana y consultara al pueblo, porque yo me debo al pueblo y lo que he dicho hasta este momento. Entonces hicimos una sola pregunta. Esa pregunta estuvo en las redes, también de manera física, unos 3 meses. ¿Usted está de acuerdo que el padre Rogelio Cruz sea nombrado? No, ni siquiera nombrado, sea consagrado como obispo del pueblo. La gente contestó positiva, entonces nosotros a partir de ese momento comenzamos la preparación, que será Dios mediante, ahora el 2 de diciembre. ¿Ese calificativo es propio de la congregación a la que Rogelio va a formar parte o está formando parte? ¿O es una denominación muy criolla, muy dominicana? ¿Cuál? Ese de el obispo del pueblo. Sí. Es que yo vengo del mundo de la teología de la liberación. Ok. ¿Cómo hablarle de Dios al que tiene hambre? ¿Cómo hablarle de Dios al que le están violando sus derechos? ¿Cómo hablarle de Dios al que no tiene acceso a educación? Entonces lo que estamos buscando es precisamente esto, reconstruir la parte humana de todo ser humano en una sociedad, y después en ese caso pues la mayor parte de los catecismos fueron hechos totalmente al revés. Desde la perspectiva del Vaticano no es posible cumplir con esa misión, padre Rogelio. Está llamado, porque hay que... Bueno, le estamos llamando a muchísimas cosas, pero dígame la realidad. Yo conozco perfectamente. La Iglesia Católica Apostólica Romana, con lo que es la cuestión del Vaticano II, hubo unos documentos lindísimos. El Papa Juan XXIII lo dijo, claro, abramos la puerta de esta iglesia para que entre el Espíritu y que renueve todo esto. El Vaticano II tuvo su aplicación aquí en América Latina a través de la conferencia de los episcopados dominicanos. Yo recuerdo perfectamente, el primero fue en Brasil, no tuvo mucha incidencia, pero el segundo fue en Medellín. Y Medellín es uno de los documentos más revolucionarios y más insistentes de la iglesia. En Medellín se hacen 2 opciones fundamentales: los pobres y los jóvenes. Opciones que son reiteradas 10 años después en Puebla. Entonces retoma el tema, la iglesia opta por los pobres. ¿Por qué? Porque en América Latina asistimos a la terrible desgracia de que los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos a costa de la pobreza de los pobres. Eso lo dicen los documentos. Y después los jóvenes. América Latina es un continente eminentemente joven, pues por lo tanto
Y después la tercera opción que hace Puebla es la promoción social, la promoción humana. Y después, en ese caso, el cuarto encuentro fue aquí en Santo Domingo, que tú tienes que recordarte esto. Aquí hubo una cosa que fue terrible. Los obispos, concretamente de Brasil, pidieron que ellos no querían en ese caso ir a un hotel, sino que querían ir a las parroquias para ver la realidad del pueblo. Nicolás, su eminencia reverendísima, Nicolás era el que le dijo que no, que aquí mandaba él y había que hacer lo que y se tuvieron que meter en el hotel Santo Domingo todito. Entonces, el documento de Santo Domingo perdió, en ese caso, mucho, aunque mantuvo algunas cosas pues todavía vigentes. Es decir, que a nivel de documentos, la iglesia tiene unos documentos que son interesantísimos, pero yo conozco, porque yo lo he estudiado, cuando se hablaba, por ejemplo, de cualquier documento, Medellín, Puebla, Santo Domingo, los obispos decían siempre, eso es un cura que está en eso es una monja, pero nunca, entonces, siempre decían, nunca dijeron que eran los documentos, sino lo que no eran los documentos. Ahora y no se pudo aplicar. La iglesia romana está estancada, no avanza, y dado que tú te mueves y trata de elaborar otro perfil religioso. Ni siquiera yo, eso está. Aquí, yo traigo un material, por ejemplo, esto. Reformular la iglesia, un camino largo y necesario. Y habla de reformular. Es que el mundo de hoy ha cambiado demasiado. Y todavía la iglesia sigue anclada todavía la mayor parte del pensamiento en el pensamiento aristotélico y platónico. Y realmente todos esos documentos, y la iglesia dice, es interesantísimo, por ejemplo, del punto de vista, por ejemplo, espiritual, no ha habido mucho avance. Desde el punto de vista jurídico no ha habido mucho avance porque sigue todavía con el código, el derecho canónico, que es un libro antiguo, único y exclusivamente, que hoy no responde a la realidad del mundo de hoy. Desde el punto de vista, por ejemplo, litúrgico, la mayor parte de los curas siguen diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús, pero ¿qué dice hoy? Entonces, tiene que ser reformulado a un pensamiento que habría que asumir un Nuevo Testamento. Sí, escribirlo hoy, sí, con lenguaje de hoy. Con la realidad de hoy. Que recoge la realidad de hoy. ¿Cómo se traduce todo eso, padre Rogelio? Porque yo soy un desconectado de ese mundo de la religiosidad, por lo menos como lo son los compañeros, que son más dotados y tienen más formación religiosa que yo, por lo menos, que no tengo ninguna, o que tengo muy poca formación, sobre todo distante a la católica, desde mi niñez. ¿Usted es católico? Sí, católico. Pero el catolicismo me imagino que es una metodología, un estilo de invocar la espiritualidad, y que tiene un jefe espiritual, que es el Papa. Sí. ¿El Papa es su jefe? No, en los momentos entonces no entiendo, ¿cómo usted es católico? ¿Por qué? Porque hay una situación. Católico es aquel que realmente desde el pensamiento cristiano recibe lo que llaman la transmisión apostólica. Si usted, por ejemplo, como obispo, usted tiene que ser consagrado por un obispo, pero el obispo tiene que tener lo que es la condición apostólica, es decir, ser ordenado por un obispo católico. Y en ese caso, el Papa nosotros respetamos al Papa, pero nosotros, el superior nuestro, es un obispo que Carlos Duarte fue consagrado por un obispo, por lo tanto, la sucesión apostólica la conservamos, la sucesión apostólica, que es lo que te piden para ser católico. Además, el católico, ¿qué es lo que significa católico? Universal. Es lo que significa la palabra católico. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los momentos actuales, en mi condición, yo no dependo de Roma, ni dependo del Papa, pero respeto por el Papa y respeto, en ese caso, por todas las condiciones. Y el aspecto que tiene que ver con el celibato, padre, ustedes lo siguen conservando. Eso es otra cosa. Dicen que usted se va a casar, padre, va a aprovechar esta oportunidad. No. Yo estoy muy bien como estoy. Estoy muy bien. No, el celibato, entonces, dentro de esta denominación es opcional. Okay. Es opcional, no es obligatorio, sino que, al contrario, a nosotros se nos pide que, como sacerdotes, en este caso de la ICAP, de la Iglesia Católica Apostólica, que para nosotros, aquí en el Caribe, a nosotros no nos están pidiendo que seamos ni siquiera brasileños. A mí me están pidiendo desde Brasil
que recoja, que seamos una iglesia católica, apostólica, brasileña, caribeña, que recojamos todo el pensamiento de la teología de la liberación y sobre todo el pensamiento religioso del Caribe, que tenemos unas expresiones religiosas y que seamos caribeños, que recojamos el pensamiento religioso caribeño. Entonces, una cuestión, por ejemplo, el celibato, a nosotros nos piden no ni siquiera que vivamos de la religión, sino que usted tiene que tener su profesión, usted tiene que tener su empleo para ganarse la vida, porque usted no va a vivir en ese caso de... ¿Y el liderazgo de esa versión religiosa, digámoslo de esa manera, lo asumiría el padre Rogelio? Bueno, yo tengo un compromiso no solamente para la República Dominicana, sino para el Caribe. Y ya en República Dominicana resulta que nosotros somos 12 curas que estamos en esto. Y hay 6 o 7 que nos están pidiendo, en ese caso ya comenzar un proceso, porque son sacerdotes, fueron romanos, casados, y aquí no hay ningún problema, pueden regresar, pueden venir y continuar con su misión apostólica. Ahora, entonces yo tengo, discúlpeme, sí, yo tengo el compromiso para República Dominicana, para Puerto Rico, que tenemos una presencia en Puerto Rico ya, Cuba, que tenemos presencia en Cuba, Martinica, que tenemos presencia en Martinica, y en Haití. Por lo tanto, aquí en el Caribe nosotros somos alrededor de 20 sacerdotes que estamos involucrados en este proyecto. Excelente. Y a mí, y yo soy el responsable Padre, usted para todo el Caribe. Usted me está dando un tufillo como que usted quiere ser el moderno Lutero, Calvino, ¿verdad? Revolucionar la iglesia. El paradigma de obispo rojo no le gusta a usted en América Latina. Es que nosotros Del tenemos... obispo que montaba en bicicleta. Es que nosotros tenemos toda una riqueza desde el punto de vista católico. Ponte el caso Gel del Cámara, Exacto. el obispo rojo de Brasil. Gel del Cámara dijo esta expresión: doy de comer a la gente y me dicen, en este caso, pues mira qué hombre más bueno, qué hombre, en este caso, mira qué hacer. Sí, en cambio pregunto, ¿por qué hay tanta gente pobre? ¿Por qué la pobreza en este caso? Dicen que soy un comunista, que soy un revolucionario. Y no, lo que estamos buscando es un acercamiento, pues precisamente de que el pensamiento religioso también tenga una incidencia en la vida. Pero eso es el del Cámara. Pero y en este caso Romero, Monseñor Romero en El Salvador, fue un obispo que estudió en Roma Derecho Canónico. Y Monseñor Romero, cuando vino a El Salvador, era un tipo de lo más conservador, y por eso lo hicieron obispo. Pero Rutilio, un sacerdote amigo de él, lo puso en contacto con el dolor, el sufrimiento del pueblo salvador, y Romero sufrió una transformación, y hoy es el mártir. Y Romero. el que está preso en Nicaragua, no podemos decir lo mismo. Lo mismo, Rodríguez, ese hombre real efectivamente dijo: móntate en este avión y tú te vas a decir, no, yo me quedo con mi pueblo. yo soy Eso es una nicaragüense. actitud totalmente... Padre, pero yo veo una cosa que me preocupa en usted, y se lo digo, usted sabe que usted es mi amigo, mi hermano. No, mi hermano, tu amigo no es mi hermano. canchanchan. Mire, padre, ¿por qué mantener la opción frente a los pobres, a favor de los pobres, rechazando a los ricos? No, cuando el no, evangelio realmente no, está para todos. no. Eso no es señal de odio y de predisposición. No hay ninguna señal de, en ese caso, de odio ni de rechazo. Todo en ese caso está en esta dirección. Jesús de Nazaret, la primera vez que se presentó en público, tomó el libro de Isaías, en el capítulo 64 encontró el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envía a anunciar buena noticia a los pobres. Pero eso a los pobres no significa en ese caso que tú estés excluyendo, porque tenemos ejemplo también. En Mateo, por ejemplo, con Zaqueo. Oye, la palabra saqueo significa que saqueaba a todo el mundo. Era un diablo a caballo. Pero Jesús le dijo, dice que Jesús es una cosa lindísima. Jesús dice que Zaqueo era de baja estatura. Se subió a un árbol. Jesús pasó por ahí. Bájate de ahí. Bájate porque hoy voy para tu casa. Pero Zaqueo comenzó a hablar. Dijo: voy a dar a los pobres la mitad de mi vida. Pero lo del árbol no era una simbología. Eso es simbólico. Realmente todo. bájate de ahí en términos de principio y de manejo económico. Es que tú tienes que comenzar a cambiar de mentalidad. Pero eso, el hecho de que Jesús diga: voy a tu casa, y eso se llama, hoy nosotros en América Latina, lo que hemos estudiado teología de la liberación, se llama proceso de conversión de un rico. Voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si he defraudado a alguien, le voy a restituir 4 veces más. Proceso de conversión, es decir, todos estamos llamados a la conversión. Dos cosas. Dos cosas. Una es, Brasil es la sustitución del Vaticano para el caso de esta nueva iglesia.
Y el otro elemento es que esta iglesia se sustenta esencialmente en la teología de la liberación. Brasil para nosotros es, digamos así, punto de referencia. Bien. Pero nosotros tenemos que hacer la aplicación en América Latina, sobre todo pues en el Caribe. Y me están pidiendo que recoge el pensamiento religioso de nosotros los caribeños. Por lo tanto, es una grandeza, es una riqueza. Antes te obligaban a repetir lo que te mandaban en Roma. Sí, sí, eso parece más bien más justo y más equitativo. Y después, lo segundo, netamente. ¿Y cuáles Disculpa, porque es interesante. ¿Cuáles serán sus votos Lo segundo, a partir de ahora? Lo segundo es interesante. Nosotros estamos llamados a recoger el pensamiento de la teología de la liberación. Y la teología de la liberación, el método que vamos a seguir es ver, juzgar y actuar. Vemos la realidad, hacemos un juicio y actuamos. La iglesia hasta este momento, desde el punto de vista de la moral, lo que te dice es que estamos para iluminar la realidad. No, estamos para transformar la realidad, que es la gran diferencia. ¿Y por qué no formamos un partido político los cristianos? ¿Por qué tanta irresponsabilidad en ese sentido? Si nosotros tenemos una visión tan completa, Pero es que, oye, un compromiso tan extraordinario. Es que oye la palabra, ya está jodido partido, ¿qué significa? Que está hecho pedazo. Entonces tú te vas a meter a una organización que ya antes de fundarla está hecho pedazo. Por eso que en el mundo actual... Pero los grandes cambios en el mundo se dan desde... Sí, pero hoy, recuérdate, es una mentalidad nueva. La gente no cree en los partidos. La gente te puede creer en un movimiento. Claro. Totalmente diferente. Pero ya los partidos perdieron su esencia. Además, yo me voy a organizar en una cosa que está hecho pedazo. Partido, que es hecho pedazo bajo una circunstancia. Rogelio, padre, ayuda el temperamento suyo a convocar a la ciudadanía. Ayuda a su actitud, que a pesar del paso de los años sigue siendo el persistente, el dramático, el actor viviente. ¿Eso ayuda o perjudica? Pero entonces la espiritualidad, dicen algunos, como que se pierde en Rogelio Cruz. Rogelio Cruz todos los días en la mañana hacía esa espiritualidad y mi contacto con Dios es innegable. Usted ora por Nicolás. Nicolás de Jesús, mi futuro papa, mentor y guía de nuestra Madre Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Oro por todo el mundo y por mi conversión también. Pues yo tengo que convertirme. Lo que pasa es que no estamos repitiendo lo que nos enseñaron, sino que hoy hay modelos de oraciones desde la realidad de América Latina. Por ejemplo, hay un libro interesantísimo que son los mártires latinoamericanos, que nunca, entonces a ti te obligan a repetir de Roma todos los santos romanos y estas cosas europeos solamente. Pero en América Latina hay lo que se llama el martirologio de América Latina, que es lo que yo tengo, es lo que estoy viviendo todos los días. Entonces, Señor, dame la rabia de tus profetas, porque hoy, frente a estas cosas, lo que voy a jamás decir. Padre, pero cada loco con su tema, eso tendríamos que decir también el martirologio de los africanos. Pero es que la iglesia... De los asiáticos, cada quien tiene un rol, padre. Pero es que la iglesia debe asumir el rol de transformar la realidad donde le ha tocado vivir. ¿Desde dónde estarán ustedes auspiciando y promoviendo esos nuevos valores cristianos? Nosotros, más que parroquia y cosas esas, lo que tenemos... Un segundito. Entonces tenemos lo que son las misiones. Entonces, desde las misiones está lo que, porque para nosotros la religión sin compromiso no es religión. Correcto. Exacto. Santiago lo dijo, la fe sin obra es una fe muerta. Sí. Por lo tanto, nosotros vivimos como vive uno más en el barrio. Hacemos vida con la gente. Si no hay que comer, no hay que comer para eso. No hay luz para eso. No hay agua para nadie. Es una realidad totalmente, en ese caso, de vivir el evangelio, pero acorde ahí, en medio de la gente, no tú, en ese caso, tener tus privilegios aparte. Sea, por ejemplo, transporte, y tenemos que irnos en guagua que nos vamos. Si en carro público, nos vamos en carro público. No hay ningún problema para Padre, nosotros. usted seguirá confesando, ¿verdad? Los sacramentos serán iguales. Es que la Iglesia Católica Apostólica Brasileña... Usted tendrá la oportunidad de arrodillarse, utilizará su Biblia siempre, dará la bendición. Siempre, bautismo, confirmación, todos los sacramentos son los mismos. Nosotros añadimos Espérate. Nosotros añadimos 2 sacramentos en lugar de 7. ¿Cuáles son?
la naturaleza, la madre naturaleza como defensa a la madre naturaleza que hoy le hemos golpeado sistemáticamente, y eso tiene que convertirse en un sacramento. Porque ¿qué es un sacramento? Es un signo sensible de. Claro. Por ejemplo, tú ves un humo en la montaña, tú dices que hay qué. Tiene una connotación. No, que hay fuego, por lo tanto, el humo es signo de qué? De fuego. De fuego. Entonces, los sacramentos, la naturaleza es un sacramento de Dios. El ser humano es el noveno sacramento, el hombre, la mujer, es un sacramento de Dios, hay que respetarlo. La Y no lo consagración estamos de la respetando. hostia, usted también tiene derecho, ¿verdad? Y Claro que sí. es cree en que eso todavía. Es que Como simbología, como usted quiera ponerlo. Pero Jesús, es que Jesús está presente en ti, en el pan, en el agua. No necesariamente tiene que ser. Padre, es que todo- Además, Jesús dijo, tomó pan. No tiene que ser un confite. No, Puede ser un pan. puede ser un pan. En lugar de ese vino que traen de Europa, puede ser el vino que hacen aquí ahora En Neiva. en Neiva. Sí. ¿Te das cuenta? Es una religión que responde No, al yo estoy de pensamiento del acuerdo mundo con de usted. hoy. La iglesia Y no no debe sepa, ser un instrumento para generar bostezo. Ahora bien, realmente yo me preocupo cuando leo esto, porque yo sé la connotación que tiene esto. Sacerdotes nuevos para un mundo Sacerdotes nuevo. nuevos, oigan bien, sacerdotes nuevos para una iglesia y un mundo nuevo. Padre, tradúzcame eso Pero al ven, buen castellano. préstame. téngame. Porque, por ejemplo, usted me decía ahorita, nosotros rezamos. Claro que sí que rezamos. Pero mira que rezamos nosotros, para que la gente entienda que es una espiritualidad que responde al mundo de hoy. Yo no veo mucho con esos lentes, pero No, tengo los otro. años lo perdonan, padre. Mire, para los que viven esta oración. Ya no somos Que muchachos. nunca acepte resignado la explotación de los pobres, cualquiera que sea su forma, que se realice. Ayúdame a ser subversivo contra todo orden Oye, injusto. eso, subversivo, Ayúdame padre. a ser más libre y a trabajar para la libertad de los oprimidos. Que no me acostumbre con el sufrimiento de los mártires, la noticia de las persecuciones de los hermanos. Entonces, sacerdote nuevo para un mundo nuevo. ¿Cuál es el contenido de eso? Que la gente entienda. Una nueva visión de un sacerdote. Espérate, oye, sacerdotes, víctimas y victimarios. Porque de repente tú te conviertes en una víctima y tú a mucha gente lo victimiza. Y eso hay que olvidarse de eso. Crisis sacerdotal. Los sacerdotes, eso está en crisis. Los seminarios están vacíos. Sí. Están vacíos. Nadie quiere ser cura hoy. ¿Por qué? Porque realmente es una mentalidad que no obedece al mundo de hoy. Oye, la vida del sacerdote actual. Daño del conservadurismo dentro de la iglesia y sobre todo de la tradición que te aplica la tradición. Después, los sacerdotes estamos más interesados por lo material que por lo espiritual. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes hoy no quieren entrar en los seminarios? ¿Por qué será? Eso hay que verlo. ¿Es posible el celibato en el mundo de hoy? Hoy es un tema que está aquí. Y después, por último, ¿por qué muchos dejan el sacerdote? Padre, ustedes lo que van a reivindicar al Cristo, no Al Cristo de la- roto. no Mi de Cristo la, roto. no de la corona de espinas. Ya yo vi como que ustedes van en la línea de ser contestatarios. Mire, usted habla hasta de subversivo. Lo que hizo Y el Jesús. cristiano realmente tiene que llegar a ese nivel, padre. Jesús fue el primer subversivo. A Pilato, a Pilato le dijo, si he faltado, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas? Ya dime. yo vi, las piedras de la mochila de Rogelio desaparecieron. Ahora es como un bate, como es obispo. No, ahora. es que necesariamente Ahora va a ser son como vecinos. un vape. Un bate. No, mira, Trifolio quiere poner un poquito ¿De qué? de sabor a todo esto, pero nosotros lo que queremos es traer la religión al mundo de hoy, con lenguaje de hoy, con un pensamiento de hoy, que responda. Lo Porque de es que subversivo es un cambio de la lógica vieja con respecto a algo nuevo. única inclusión. Sí, Padre, pero hay formas para hacer las cosas y la religiosidad tiene sus formas que no pueden ser tan violentadas así como uno quisiera. Pero pueden ser cambiadas. Pueden ser cambiadas y Y deben puede ser y puede cambiadas. ser- No, y hay que ser contestatario, no ¿eh? solamente cambiadas, sino que deben adaptarse y responder a la necesidad del mundo de hoy y del hombre de hoy. Hay que No ser del hombre de hace contesta- 2000 años. Es un nuevo Porque modelo. por lo tanto, por eso es que los seminarios están vacíos. Sí. ¿Por qué? Porque la teología que se está enseñando es la teología tomística de Santo Tomás. Y hoy esa teología está totalmente superada. Por ejemplo, yo vengo del mundo de la sociología porque también yo estudié el pensamiento de la liberación de América y de la sociología. Yo pedí a mi profesor hacer un
Y la mayor parte de mis profesores están anclados en la teoría de los años 60, que el estructuralismo, que el marxismo. Pero eso que usted me dice, profesor, hoy, yo se lo puedo decir de tres maneras diferentes. ¿Por qué? Porque yo vengo del mundo y lo veo todos los días. Antes hacemos una pregunta. Mamá, ¿de dónde viene mi hermanito? Preguntando al origen de las cosas. Sí. Ningún niño te pregunta hoy de dónde viene, sino mamá, ¿cómo se hacen los hermanitos? ¿Pero por qué? Porque a la nueva generación no le interesa no el origen de las cosas, sino el funcionamiento de las cosas. Entonces yo tengo que tener respuestas para este mundo. Y los profesores todos siguen que con un borrador y una pizarra y enseñando lo mismo, papa y pipopú. Eso está totalmente superado. Y eso mismo pasa con el pensamiento religioso. Padre, ¿cómo es va muy a ser? fácil un cura. Ay, sí, yo sí. No, usted me está faltando el respeto. Por lo tanto, yo exijo, no que usted cura, que me calle. No, el que tiene que callarse es usted. Rogelio, Punto, y no importa quién sea. ¿Cómo va a funcionar la parte administrativa? Usted va a ser prácticamente un cura diocesano o de congregación. Recuerde, yo lo dije anteriormente, nosotros todos tenemos que trabajar. De lo que trabajamos tenemos que comer. No vamos a vivir. Mire, yo conozco muy bien a Rogelio Cruz. Y yo sé el nivel de compromiso que tiene Rogelio Cruz con este mundo y sobre todo con los más necesitados. Yo estoy diciendo esto para que precisemos. Por ejemplo, el cura diocesano, la parte administrativa hay que hacerla con el obispo, ¿verdad? Con el obispo. Con el obispo. Sí. Ahora, si usted de una congregación, Pero espérate, yo vengo de ahí. usted tiene que responder en el orden económico, en todos los órdenes, hasta para comprarse unos zapatos, porque usted va a hacer voto de pobreza, ¿verdad? Sí, todos lo Voto de hacemos, pobreza. Claro. Lo hacemos todos. Entonces, claro. ¿cómo va a ser esa parte administrativa? Los fondos que usted logra, lo va a manejar con la Iglesia Central de Brasil. No. Nosotros recuerda que somos una diócesis. Bueno. Nosotros tenemos una diócesis en América, ya para el Caribe. Y la diócesis se llama Padre Montesino. Monseñor Montesino. y la en honor, pues, precisamente al sermón de Montesinos. Y la procedencia de esos fondos Y la también sería procedencia bueno de esos determinarla. fondos tiene que ser clara. Incluso, en el caso mío, por ejemplo, desde la fundación, nosotros tenemos unos libros así de que desde el último centavo que recibimos hasta del primero hasta el último, damos cuenta. Y el que lo quiera ver, lo puede ver. Un salto mortal, como lo que daba ya Veneno allá en el cuadrilátero, en la conversación. ¿Cómo va el país, padre? ¿Qué le parece el modelo de gobernanza que tenemos ahorita? La problemática y que que encabeza Luis Abinader. La problemática es que lo dijimos ahorita, no tiene sentido hoy la organización en la cual, el modelo de organización, los partidos ya cumplieron con su misión histórica. Al cumplir con su misión histórica, pues, oye la palabra partido, que significa que están hechos pedazos. Y al estar fraccionado, en el mundo de hoy ya no responden. Además, no se renovaron porque siguen con la misma estructura de los años 60 en los cuales en ese caso fueron fundados, nacieron casi todos en ese caso y por lo tanto... Ya se fuñó la reelección entonces. No, yo pienso... Abinader entonces lo que está en una utopía, en un sueño. No, yo va pienso, a reelegirse. yo pienso, ¿cómo se llama esto? Que el presidente tiene buenas intenciones. Pero todos han tenido las mismas intenciones. Sí, todos. pero tú sabes, ha faltado un equipo ahí alrededor del que responda pues precisamente a muchos planteamientos que se están haciendo en beneficio de la gente de los más pobres. Padre, pero eso es reivindicar aquella teoría colonialista de que vive el rey abajo los vasallos. No, es algo más. Si hay es algo problemas más en que este eso. país, el presidente en cierto modo es corresponsable, porque no puede ser Pero recuérdate responsable cuando se trata del éxito. recuérdate que un hombre es uno solo y es dura la vida. Dos juntos caminando avanza mejor. Y si es con un equipo, avanzaría 10 veces mejor. ¿Y cómo ha estado el entusiasmo hasta el momento? ¿Qué tiempo tiene ya en esos menesteres de rearmar esa nueva corriente religiosa? ¿Qué tiempo tiene? Ya nosotros aquí tenemos 3 años. ¿Y armando cómo, todo esto. cómo ha estado la receptividad de los pobladores cristianos? ¿Qué digamos? dicen los fieles No, cuando usted sale con esto? De que el Papa no es su paradigma ni nada de eso. No, Sí, la gente se resiente, pero la gente está esperando algo nuevo, que es lo interesante. ¿Por qué? Porque hasta este momento se le ha presentado solamente una opción y el mundo es diverso, el mundo es amplio y estamos presentando una opción. Además nosotros estamos diciendo a la gente, mire, nosotros tenemos este pensamiento, pero respetamos a todo el mundo. ¿No hubo nunca ningún propósito de comunicarse con ustedes desde el Vaticano específicamente? No, es que miren, Dios tiene, esto es un proyecto de Dios. Dios tiene su plan, tiene su proyecto. Yo soy un creyente rebelde, pero lo soy.
y soy creyente y yo dependo de Dios. Y es el mismo Dios del Vaticano, padre. El suyo. No, el Vaticano no O vive. el Vaticano tiene otro. Mira, hay un chiste que es interesante, que Pedro llevó a Jesús allá, entonces le dijo, mira, todo lo que tenemos aquí. Y entonces le dijo Jesús, y pensar que eso lo comenzamos con un burriquito en Jerusalén. Así que, pero qué interesante. La idea es eso, de que Padre, la gente está entendiendo, porque nosotros no hemos venido a decir a la gente que ellos tienen que formar parte de esto. No, nosotros manténganse donde usted está y sea fiel y coherente con lo que usted hace. Bueno. Pero espérate, que está esto que es importante. Esto es un proyecto de Dios. Sí. Miren la grandeza de Dios. Trifolio, tú que eres un teólogo, que yo sé de dónde tú vienes. Yo fui expulsado de los salesianos. Escúchame. Porque dicen que me van a excomulgar. A mí nadie me puede excomulgar. ¿Tú sabes por qué? Porque al yo ser expulsado por los salesianos, ningún obispo me acogió. Al no acogerme ningún obispo romano, nadie puede armar un expediente contra mí. Por lo tanto, hay una línea que hay que leerla. ¿Qué Dios nos está pidiendo con esto? Al yo quedarme 3 años libre, con mi ministerio igual, y ahora que hasta me pudieran expulsar, nadie me puede expulsar. ¿Por qué? Porque... Son métodos de la Edad Media. Pero te digo, pero tengo que me pudieran aplicar el método de la Edad Media y nadie me puede aplicar el método de la Edad Media. Padre, tenemos que irnos, lamentablemente. Padre, el templo en la capital, específicamente, que uno pueda ir y recibir el mensaje de los orientadores de su Sí. religiosidad. Aquí en Valiente, ahí tenemos una presencia. Valiente está... En Santo Domingo por Este. allá. Valiente, ahí está el diácono José, que todos los domingos a las 9 de la mañana hay una celebración y durante la semana también se le da seguimiento a las personas. Ese puede también padre, distribuir la comunión. La comunión y Y en Puerto Plata me dicen que tú estás trabajando también. vamos a abrir una misión en Puerto Rico. Padre, mire, pero perdón, espérate, Padre, estamos hablando aquí de Santo Domingo, pero no. Rogelio, pero perdóname, déjame echar un chin de agua bendita, porque aquí el señor acá me sacó de casilla cuando yo hablé de reelección. ¿Qué significaría la reelección de Luis Abinader para el país? Concretamente, juégatela, Rogelio. ¿Cómo fue? No entendí lo que dijiste. ¿Qué significaría la reelección del Un hombre presidente tan Luis inteligente Abinader? que no me está entendiendo. No, una posibilidad de darle continuidad a los trabajos que se han comenzado. Es lo que yo percibo. Y se han hecho Esa mucho corriente, Sí, se han esa hecho- corriente se ha hecho religiosa mucho trabajo. que... Yo te digo, solamente nosotros, con apoyo directamente de los fondos de la presidencia, hemos hecho más de 800 viviendas, 800 gente pobre. A eso iba. ¿Tiene el apoyo de la presidencia esa corriente religiosa? Claro que sí, es que Oh. no es solamente por el concordato, sino que ahora las otras denominaciones religiosas, grupos religiosos, también tienen acceso a todas estas posibilidades. Antes era exclusividad solamente de los romanos. No tiene que ser, sino que tiene que haber apertura real efectiva. Va a tener que salir un poco de la vega, Rogelio, y moverse en otros escenarios como la misma capital, que desconoce el paradero suyo. No, es que a mí, ¿cómo se llama? Pensar diferente no es un delito, pero recuérdense que los medios están casi todos en manos oligárquicas, Sí. que no me van a permitir a mí, al contrario, cualquier cosa que huela a Rogelio Cruz, inmediatamente ¡pum!, la tachan. Y eso es única y una exclusivamente. predisposición tuya. No, Rogelio. no es predisposición mía, no. Yo te aseguro, y te puedo mencionar, el Listín Diario, por ejemplo, el Listín Diario fue el que al principio armó todo el lío, Tú eres sin el cura investigar. tú eres el cura que más suena en este país. Ten cuidado con eso. Pero ponte el caso, 2 medios ahora, ¿quién fue el que sacó todo este show? ¿Qué te digo? Amigo nuestro, Pero ese es Te el rol. distorsionaron la información. totalmente distorsionado. Padre, permíteme Padre. decirte brevemente, ya, padre, brevemente, muy breve. Muy breve. Quiero aprovechar el tiempo para decirte que te quiero muchísimo, que te respeto. Y te Tú eres mi admiro hermano, muchísimo. tú eres mi hermano. Y que estaré contigo, porque yo mantengo el criterio de que lo que menos debe haber entre cristianos es barreras. Y dice la palabra de Dios que donde haya 3, 2 y estén, No, Jesús dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. y entonces yo siempre estaré contigo. Bueno, pues muchas gracias al padre Rogelio Cruz por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes también por habernos también acompañado hasta este instante. Misión cumplida. Más adelante seguimos con nuestros demás invitados, pero por hoy
misión cumplida. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la mañana por el Canal 6. Cuídense mucho, feliz resto del día. Y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones.